Muy buenas. En esta unidad vamos a centrarnos en la Ley Orgánica de Educación. Vamos a hacer un recorrido en un primer momento por la definición del currículum. Después vamos a ver el centro educativo en el que nosotros vamos a trabajar, cuáles son las competencias que tiene. Y también nos vamos a centrar en el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, al que le dedica unos cuantos artículos. Después también analizaremos un poquito las funciones del profesorado y volveremos, tal como hace la ley, a determinar la autonomía del centro y la concreción del proyecto educativo, que sería el documento en el que se insertan las programaciones didácticas. Aunque en este vídeo tienes acceso a un documento en el que aparece el enlace directo a esta Ley Orgánica de Educación, vamos a explicar cómo acceder a ella de forma autónoma. Nos vamos a un buscador de internet, en principio a Google, y buscamos Ley y vamos a escribir BOE. Porque nos vamos a ir directamente, no nos vamos a ir al PDF, vamos a ir directamente donde dice BOE documento tal, porque el BOE tiene una opción muy interesante que es la de texto consolidado. Cuando yo le doy a texto consolidado, ya directamente me va a descargar el PDF en el que aparece la normativa consolidada, es decir, la Ley Orgánica de Educación, la LOE, modificada por la LOMCE, por la Ley Orgánica 8/2013. Lo primero que nos va a interesar de esta ley está en la página 15, que es la definición de currículo, que la encontramos en el artículo 6. Entonces se define que el currículo sería los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje. El currículum dice después en el punto segundo que está integrado por objetivos, competencias o capacidades para aplicar, es decir, toda la normativa que hay en cualquier etapa educativa. Ya se habla del trabajo por competencias, tanto en la FP como en bachillerato, en la educación secundaria obligatoria, los contenidos, o también les llama conjuntos de conocimientos, o habilidades, destrezas y actitudes. Ya no tenemos los contenidos conceptuales, procedimentales, sino ya tenemos habilidades, destrezas y actitudes. La metodología didáctica, que al fin y al cabo va a ser lo que más vamos a desarrollar nosotros como docentes. Luego los estándares de aprendizaje, que no son aplicables en todas las etapas, ya depende de la legislación que regule según sea educación secundaria, bachillerato o formación profesional. Y por último, los criterios de evaluación, del grado de adquisición de las competencias. Hace muchísimo hincapié la ley en las competencias. Al principio de la página 17, en el artículo 6 bis, nos encontramos un punto donde dice que los centros educativos podrán, es decir, el gobierno decide que los centros educativos pueden. Primero, completar los contenidos de los bloques de asignatura. Bueno, completar los contenidos. Y segundo, que es lo que nos interesa a nosotros, diseñar e implementar métodos pedagógicos y didácticos propios. Es decir, una programación didáctica de alguna forma es el modo en el que el centro, a través de los profesores que se reúnen en departamentos didácticos, me estoy adelantando a otra normativa que haremos más adelante, diseñan e implementan métodos pedagógicos propios. En la página 51 del PDF nos encontramos un título dedicado a la equidad en la educación y dentro de esto un capítulo sobre el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Es importante en este caso ser bastante precisos con la nomenclatura, ya que se suele utilizar de forma no muy adecuada. En el artículo 71, concretamente en el punto 2, se nos da el listado de todas las necesidades educativas que pueden presentar los alumnos. Entonces aquí se va a matizar necesidades educativas especiales por dificultades específicas de aprendizaje. Se habla también del TDAH como una dificultad en sí misma, las altas capacidades intelectuales, la incorporación tardía al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar. Condiciones personales incluirían muchísimas cuestiones. Seguidamente hay una sección sobre el alumnado que presenta necesidades educativas especiales. Aquí hablaríamos del alumnado que presenta algún tipo de discapacidad o de trastorno que le afecta a la hora de acceder al currículum ordinario. En la misma página nos encontramos al alumnado con altas capacidades intelectuales. Esto es algo que está bastante en boga ahora mismo y aunque pueda parecer un poco extraño, el alumno con altas capacidades intelectuales tiene realmente una necesidad educativa especial que en caso de no ser atendida pues no va a tener un rendimiento no solamente acorde a su potencial, sino en muchos casos ni siquiera llega a conseguir los mínimos que se plantean en la enseñanza obligatoria. Es decir, muchos de ellos son fracaso escolar y por eso se les reconoce como una necesidad específica de apoyo educativo. En la sección tercera pues se habla del alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. Podemos encontrar aquel alumnado que ha estado matriculado, ha estado asistiendo en su país de origen y aquel pues que se incorpora sin haber estado previamente escolarizado en ningún momento. Y se supone que nosotros tenemos que dar respuesta educativa también a estas realidades.
Aquí nos encontramos con una especie de pequeño cajón desastre donde se habla del alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. En principio, tanto este alumnado como todos los que hemos visto dentro de las necesidades educativas, alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, se concretan en unas instrucciones de 22 de junio de 2015 de la Dirección General de Solidaridad en Educación de la Junta de Andalucía. Es un documento bastante extenso, pero ahí se determina exactamente cuáles son las formas, las respuestas educativas que deben darse a cada una de estas necesidades. Vamos a recapitular sobre lo visto hasta ahora mismo y vamos a quedarnos con que ya hemos estado viendo la definición de currículum, las competencias del centro y luego hemos dedicado un buen rato a hablar de las necesidades específicas de apoyo educativo. Vámonos ahora, por tanto, a conocer las funciones del profesorado. Bien, de todas estas funciones recogidas en el artículo 91, en lo tocante a una programación didáctica nos interesan especialmente las dos primeras. Fijaos que aquí dice claramente la programación y la enseñanza de las áreas, materias, módulos que tengan encomendado y la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza. Es decir, está diciéndonos que una de las funciones que tienen los docentes es la de programar. Por eso en las oposiciones se nos exige que seamos capaces de hacer una programación didáctica, defenderla y después concretarla en unidades didácticas. Dentro de la autonomía de los centros, el artículo 120 determina lo interesante en los puntos 1 y 2, es decir, los centros dispondrán de autonomía pedagógica, que es lo que nos interesa, y luego también dice que tendrán autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo. El proyecto educativo sería la parte del plan de centro en la que se van a concretar cada una de las programaciones didácticas. Un poquito más adelante, en el artículo 121, ya se centra en el proyecto educativo. Bien, sobre esto pues nos dice que el proyecto educativo recogerá los valores, recogerá una serie de elementos que serán propias del centro y que de algún modo deberemos contextualizar nosotros cuando nos inventemos la hipotética situación en la que se desarrollaría nuestra programación. Y luego dice en el punto 2 que dicho proyecto deberá tener en cuenta las características del entorno social y cultural del centro. Es decir, se supone que nosotros no hacemos una programación que sirva para todo el mundo, sino que la programación está hecha a medida de la realidad socioeconómica que nos encontremos en nuestro alumnado. Y también no solamente el alumnado concreto, ¿no?, en cuanto a lo que sería la atención a la diversidad que debamos encontrarnos en el aula, sino también a la realidad socioeconómica del centro. Para terminar, volvemos a recapitular lo que hemos visto en esta ley orgánica. Hemos visto la definición de currículum, las competencias que tiene el centro para el desarrollo de ese currículum. Hemos dedicado la parte central al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Hemos visto que dentro de las funciones del profesorado se encuentra la de programar. Y volviendo otra vez a la autonomía de los centros, hemos acabado viendo la parte correspondiente al proyecto educativo. Espero que con esto tengas una visión de conjunto del modo en el que la Ley Orgánica de Educación vigente debe condicionar el modo en el que realicemos las programaciones didácticas.